Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. A los hermanos que están en su hogar, en su casa, pues hermanos, vamos a leer una parte de la palabra de Dios y enseguida vamos a orar. Les voy a invitar para que leamos Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios y buen Padre celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Padre, para darte muchísimas gracias, Señor, por el día que hoy nos regalaste. Gracias, Señor, porque durante la mañana y hasta esta tarde hemos sentido tu presencia, sentimos tu bendición, sentimos, Señor, tu fortaleza. Gracias, Señor, muchas gracias. Pero se ha llegado el momento de oír tus consejos. Y, Señor, en esta hermosa tarde te rogamos, Señor, nos ayudes a comprender la enseñanza. Ayúdanos, Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a ser oidores no olvidadizos, sino que atesoremos tu enseñanza, Padre, y que podamos ser hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor. En este momento está mi vida. Úsala como tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. El apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos, sobre todo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, estando él en Mileto, los manda llamar para despedirse de ellos. Y, hermanos, un consejo que les da a esos ancianos de la iglesia, hermanos, es lo que acabamos de leer en el versículo 28, donde les dice: por tanto, mirad. La palabra mirar quiere decir presten atención, presten atención. Y les dice: por vosotros. Qué importante es que el siervo de Dios tenga cuidado de él mismo, de su persona, de tener buen testimonio, de ser un verdadero siervo o sierva de Dios. Por eso el apóstol les dice que miraran por ellos mismos, y también les aconseja y les dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Obispos y ancianos es lo mismo. Y el apóstol San Pablo les dice que ellos tenían que cuidar por todo el rebaño que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les había puesto para que ellos cuidaran. Pero también les hace notar algo muy importante y les dice: para apacentar la iglesia del Señor. Quiere decir que la iglesia no es de algún siervo de Dios o de alguna sierva de Dios, no. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor, aleluya. Y se lo dice el apóstol Pablo. Y les dice también lo siguiente: la cual ganó por su sangre. Así que el Señor la ganó por su sangre. Por eso es de Él, por eso le pertenece a Él. A nosotros nos corresponde trabajar en la obra que Él dejó. O sea, en otras palabras, trabajar y servirle, y servir a la iglesia que Él ganó por su sangre. Y, hermanos, pues en esta hermosa tarde, el
Señor nos da consejos entonces para apacentar a las ovejas del Señor, a la iglesia que Él ganó. Para poder, hermanos, comprender este trabajo, vamos a hablar acerca de pastor y ovejas, ya que aquí nos habla de pastor y ovejas. ¿Cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor es cuidar, es alimentar y es conducir por el buen camino a las ovejas. Y hermanos, déjenme decirles que hay dos clases de pastores que el Señor menciona. Vamos a ver con la ayuda del Señor en San Juan, Evangelio de San Juan, en su capítulo 10, versículos 11 y 12, que dice de la siguiente manera: a mi gloria a Dios. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve al lobo que viene, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, esparce las ovejas. Sí, el Señor Jesús habló de dos tipos de pastores: el verdadero pastor y el asalariado. El buen pastor es el Señor. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el Señor lo demostró. Él dio su vida por nosotros. Pero a quien el Señor se las ha encargado, que es al pastor humano, también, hermanos, debe de amar las ovejas como Cristo y dar su vida. Sí, porque está nuestra vida, nuestro tiempo, a veces nuestros desvelos, muchas veces nuestras lágrimas. Otras ocasiones, hermanos, hay dolor en nuestro corazón cuando vemos, hermanos, que alguna ovejita ya no quiere seguir adelante y se nos quiebra el corazón y lloramos y sufrimos. Sí, nuestro deber está en nuestra vida por ellos, pero no así el asalariado. El asalariado lo que le interesa es ganar. Va a cuidar las ovejas, pero por dinero, no por amor. Y el asalariado no le interesan las ovejas. Si no viene el hermano, si no viene la hermana, si ya se fue a otro lugar, no les interesa. Dice el Señor aquí: el asalariado ve el lobo y huye. En lugar de defenderlas, en lugar de cuidarlas, huye, se va, no le interesa, y ahí las deja. Y viene el malvado, y viene el lobo, y las esparce. Ese es el asalariado, el que no ama a las ovejas, como dice el Señor. Entonces, tenemos que ver nosotros y analizar qué clase de pastores somos. Por eso es que en esta tarde vamos a ver algunos consejos para el cuidado de la iglesia. Y hermanos, vamos a ver el primero. El primer consejo para el cuidado de la iglesia. San Juan capítulo 21, en sus versículos 15 al 17, que dice lo siguiente: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. El primer consejo para que ser un verdadero pastor es amar a Dios. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, al apóstol Pedro: ¿me amas? Porque si no amamos al Señor, ¿cómo podremos amar sus ovejas? Si Él es el dueño de las ovejas. Entonces, lo primero es amarlo a Él. Por eso el Señor le pregunta, antes de darle esa bendición de apacentar sus ovejas: ¿me amas? Y Él le responde: Señor, sí. Tú sabes que te amo. Bueno, entonces apacienta mis corderos. Hermanos, un cordero es una oveja menor de 1 año. Quiere decir que es joven, es pequeño. La oveja se refiere a una hembra de más edad. Y los carneros son los machos de más de 1 año y medio de edad. Entonces, cuando el Señor le dice: apacienta mis corderos, quiere decir apacienta a los que son pequeños. Y trasladándolo a la iglesia, diríamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los recién convertidos, a los que inician en el camino del Señor, que aún no son maduros. Son los corderos. Y el Señor le dice: si me amas, apaciéntalos. Y luego el Señor le vuelve a preguntar la siguiente vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas, apacienta a los más grandes, a los más maduros espiritualmente, a los adultos, a los ancianos. Y luego el Señor vuelve a hacer la tercera vez, le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De tal manera, hermanos, que cuando escucha esto, el apóstol Pedro se entristece y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Le confirma otra vez el Señor. Sí, el Señor quería estar seguro que Él lo amara para poderle dar la bendición, la responsabilidad de apacentar a sus ovejas. Entonces, ¿usted ama a Dios, hermano? Si es así, estará cumpliendo el deber que el Señor le ha dado. También, otro consejo es que el pastor debe proteger a las ovejas de los lobos y de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. El apóstol San Pablo escribe a Timoteo. Esta carta, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se les han llamado cartas pastorales porque son dirigidas a pastores. Timoteo, aún siendo muy jovencito, pero ya estaba pastoreando. El apóstol San Pablo no lo había dejado a que atendiera a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él cuidara a la iglesia, de que protegiera a la iglesia. ¿Cómo? Que él cuidara, ¿verdad?, a la iglesia
de las personas que enseñaban falsas doctrinas, de esos lobos rapaces, porque le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversas doctrinas. Esto es, hermanos, estando cuidando, protegiendo. Y le dice: ni presten atención a fábulas genealogías sin término, que antes se engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es la fe. Entonces, el deber de cada pastor es proteger de las doctrinas falsas. Y hermanos, cuidar al rebaño del Señor. En este tiempo hay muchos lobos rapaces, muchas doctrinas falsas. Y hermanos, es necesario que cada siervo de Dios, ¿verdad?, cuide, proteja a esas ovejas. ¿Cómo? Doctrinando, enseñando, cuidando. El apóstol Pablo le termina diciendo a Timoteo: así te encargo ahora. No solamente al inicio, sino le vuelve a recordar cuál era el cuidado que tenía que tener por la iglesia de Éfeso. Así nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios. Otro consejo que es el alimentarlas. Qué hermosas se ven las ovejas cuando están alimentadas. Cuando están alimentadas se ven bonitas, gorditas, hermosas. Pero cuando las ovejitas están más mal alimentadas, están débiles, están todas flaquitas. Espiritualmente pasa lo mismo con la iglesia. Por eso el siervo de Dios debe alimentarlas de la manera, hermanos, correcta. El apóstol San Pablo también le habla a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, dice el apóstol Pablo que prediques la palabra. Tienen que alimentar la iglesia. Predica la palabra. Y cada uno de nosotros debemos de esforzarnos, porque, hermanos, al predicar, la predicación, hermanos, sea una bendición para la iglesia. De tal manera que aquel que venga, hermanos, triste, salga consolado. El que venga, hermanos, con esa necesidad, ese vacío en el alma, salga lleno. Que aquel que se sentía, hermanos, débil, salga fortalecido con la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por buscar el alimento que necesita la iglesia a los pies de Dios, pidiéndole al Señor el mensaje que necesita su iglesia, porque Él sí conoce a su iglesia, Él sí sabe qué necesita la iglesia. Y si nosotros buscamos en oración y buscamos, hermanos, cada día su presencia para ser dirigidos por su Espíritu Santo, y nos esforzamos estudiando, aprendiendo, buscando día a día el conocimiento de la palabra de Dios, daremos un alimento sólido, un alimento nutritivo, y la iglesia crecerá. Ellos mismos se sentirán fuertes en el Señor. Así que tenemos que cuidar su alimento, ya que en el alimento no solamente hay consuelo, hay fortaleza, no, sino también, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la predicación también hay esto,
Por eso le dice el apóstol San Pablo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esforcémonos por dar un alimento muy nutrido a la iglesia. El otro consejo, hermanos, es que debemos de ser comprensivos y atentos con la iglesia. La iglesia también necesita que nosotros la comprendamos como siervos de Dios y que seamos atentos con todos. Ser atento no solamente es saludarlos, sino también, hermanos, aprender a escucharlos o estar atentos a sus necesidades. ¿Cuántas veces, hermanos, al estar predicando, al ver las caritas de la congregación de la iglesia, algunas las vemos muy alegres, otros hermanos muy gozosos, pero cuántas veces, hermanos, vemos allí un rostro triste o vemos un rostro angustiado? El siervo de Dios debe de ser observador, y cuando ve eso, cuando ya baja de dar la palabra, es acercarse al hermano, a la hermana, para preguntar: ¿cómo está? ¿Le pasa algo? ¿Puedo ayudarle? ¿Qué le sucede? Que nos interesemos de tal manera, hermanos, que la iglesia sienta que de verdad, hermanos, nos preocupa. Así que entonces debemos de ser atentos. Otro punto es que debemos ser confiables. Cada siervo de Dios debe de ser confiable. La iglesia debe tenerle confianza. No publicar los secretos. En ocasiones los hermanos abren su corazón con nosotros y nos lo cuentan. En ocasiones, cuando vamos a visitarles en sus hogares, o en otras ocasiones nos piden hablar con nosotros en la oficina pastoral, o a veces en el mismo templo, para contarnos a veces sus dudas, a veces sus problemas. En ocasiones tienen inquietudes, o a veces cosas que les han sucedido. Y hermanos, nosotros debemos de escucharlos y guardar sus confesiones o lo que nos cuentan en nuestro corazón. Solamente nosotros y el Señor, que todo lo sabe, debe de quedarse ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy triste que un siervo de Dios, ¿verdad?, sea indiscreto, que ande contando los secretos que le dicen o le cuentan los hermanos, o que en muchas ocasiones desde el púlpito dicen las cosas, y no es correcto, hermanos, porque si hacemos esto, la iglesia pierde la confianza en nosotros. ¿Y cuántas veces tristemente se ha escuchado que el hermanito, en lugar de contarle a su pastor lo que le sucede, anda buscando otros siervos de Dios para contarlos, para decirles lo que les pasa? Y a veces el pastor se entera y se enoja, pero es que si alguien se acercó a otro pastor es porque no le tenía confianza a su propio pastor. Y entonces, hermanos, pues aquel hermano se siente triste porque dice: no puedo confiar en mi pastor. Y a veces buscan a alguien, a otro pastor de otra zona o de la misma subzona. Y no, hermanos, no es correcto. Nosotros tenemos que ser confiables, de tal manera, hermanos, que seamos una bendición para la iglesia donde el Señor nos ha puesto para poder atenderla. El siguiente consejo es también, antes de pasar, hermanos, quisiera invitarles, con la ayuda del Señor, hablando del punto de ser confiables, en Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, que nos dice la siguiente recomendación, la palabra del Señor. Dice 25,
9 y 10. Dice así: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Qué consejo tan hermoso del Señor. No descubras el secreto a otro. No sea que te escuche, ¿verdad? Dice, que deshonre y tu infamia no pueda repararse. Entonces, hermanos, hagámoslo con la ayuda de Dios. Y pasando a otro punto, a otro consejo, es también no hacer acepción de personas. Todas las personas son valiosas. Y es importante, hermanos, que entonces atendamos a todos de la misma manera, haciéndolas sentirse importantes para nosotros. No hagamos acepción de personas. No porque aquel nos dé algo, o no porque aquella persona o aquel hermano nos ofrezca un regalo. No, hermanos. Tenemos que tratar a nuestros hermanos, a todos por igual, con la ayuda de Dios. El otro consejo es corregir y exhortar con amor y respeto. Nos dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer hace un momento. Exhortar, corrige con paciencia. Entonces, hermanos, así también tenemos que corregir con amor, con respeto. Corregimos al pequeño, al niño, que a veces, ¿verdad?, pues anda haciendo travesuras, ¿verdad?, a veces en el templo. Vamos a corregirlo con amor y con respeto, aunque sea pequeño. Al adolescente, al joven, a la hermana, al hermano. Recuerden el consejo del apóstol San Pablo: a la hermana como a madre, a la señorita como a una hermana, a los varones como a padres, a los jóvenes como a hermanos. Entonces, hagámoslo. Sí, hermanos, es necesario que a veces el siervo de Dios tenga que corregirlo, pero hágalo con todo el temor de Dios. Y cuando los hermanos son corregidos de esa manera, hermanos, la mayoría aceptará su error y se irá contento de saber que usted se preocupa por él, porque lo ha corregido con la palabra de Dios, pero con amor y respeto, con la ayuda de Dios. Otra cosa importante, hermanos, es lo siguiente: es procurar, hermanos, que cuando lleguemos a una iglesia, no solamente, hermanos, nos preocupemos por los que acuden, sino también por aquellos, investigar quiénes son los que ya no vienen al templo, quiénes son los que cayeron en pecado y ya no vienen. Hay que ir a buscarlos, hay que procurar que vuelvan al camino del Señor. Aquellos que por alguna razón se alejaron, hay que, hermanos, ir por ellos para que sean restaurados. Hay que esforzarnos por orar y que el Señor restaure a los que están caídos, y al que ya no venía, que venga nuevamente a la casa de Dios. Así también, muchos de ellos, hermanos, están enfermos. No solamente, hermanos, están caídos, hay quienes están totalmente, hermanos, enfermos del alma, porque alguien les hizo un feo, porque se fueron lastimados y necesitan, hermanos, que el Señor los sane. De hecho, alguien dijo que la iglesia es un hospital donde se atienden a los enfermos, y es cierto, hermanos. Todos los que vienen a la casa de Dios, viniendo del mundo, vienen heridos, vienen lastimados, vienen enfermos de su alma. Y entonces nuestra labor es, hermanos, trabajar con ellos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 34, libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 34,
Voy a invitarles para que leamos los versículos 15 y 16. Dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Yo buscaré a la perdida, tornaré a la amontada y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma. Mas a las gruesas y a las fuertes destruiré, yo las apacentaré en juicio. Qué hermoso y maravilloso nos dice el Señor. Dice: yo apacentaré a mis ovejas, yo las haré tener majada, yo buscaré a la perdida. Entonces, hermanos, piensen cómo el Señor busca a sus ovejas. Y así ha sido, hermanos. Gracias a Dios, porque vemos cómo Dios se preocupa, hermanos, por esas ovejas. A veces hay quienes en ocasiones ni las vamos a buscar, ¿verdad? Porque hay personas que no conocimos, pero llegaron a la iglesia y a veces nos dicen: pues yo me alejé mucho de Dios, pero he llegado otra vez a la casa de Dios. Esa es una bendición, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer esta labor, ir a buscar, así como el Señor dice: yo buscaré a la perdida. Aquí ir a buscar a la perdida, aquí ir a buscar a la enferma, y aquí ir a buscar a la necesitada, con la ayuda de Dios. Bien, hermanos, pues si hacemos esto, será de grande bendición. Ahora, hermanos, vamos a hablar también de los pastores que pastorean a pastores, ¿verdad? Que gracias a Dios en nuestro movimiento hay hermanos a los que se les llama representantes de zona, representantes de subzona. Estos son los hermanos pastores que pastorean pastores y están vigilando iglesias. Quien tiene este cargo de cuidar, hermanos, a estos siervos de Dios y a estas iglesias, tienen grande bendición, pero también tienen una grande responsabilidad. Así que vamos a ver también algunos consejos para nuestros hermanos. Número 1. Debe vigilar que la iglesia sea apacentada, como dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 5, versículos 2 y 3. Aleluya, gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, la palabra de Dios dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Gloria a Dios. El hermano que está encargado de los pastores y de las iglesias debe de vigilar cómo está siendo apacentada la iglesia de esa subzona, de esa zona. ¿Cómo está siendo apacentada? Porque hace un momento vimos que había dos clases de pastores: el verdadero pastor, que entrega su vida al servicio del Señor y de las ovejas, o el asalariado. Entonces, tiene que vigilar al representante. ¿Cómo está trabajando ese hermano? ¿Cómo está trabajando esa hermana? ¿Verdad? Quizás diga: pero son mis amigos, les tengo confianza. No, hermanos. Será usted amigo del pastor de esa iglesia, pero usted tiene una responsabilidad con el Señor. Y aunque sea su amigo, usted debe de ver que se esté apacentando la iglesia como Cristo lo dice. ¿Cómo? Con cuidado. Quien está ahí debe de ser un pastor cuidadoso, una sierva de Dios cuidadosa, que no por fuerza haga esa labor, sino voluntariamente, con mucho amor, ¿verdad? Que no lo haga por ganancia deshonesta, que no le interese el dinero,
sino que, hermanos, sienta ese deseo de servir a la iglesia, porque verdaderamente la ama. Porque tristemente, hermanos, hoy en día cuántas veces vemos, hermanos, que pastores solamente les interesa el dinero. ¿Cuánto hay en esa iglesia? ¿Cuánto diezman? ¿Cuánto entra? No así, hermanos, no así, porque entonces sería una salida. Y el Señor no quiere así, hermanos, sino que la iglesia, hermanos, esté siendo apacentada, como nos lo dice la palabra del Señor. Dice así, ¿verdad? No teniendo señorío. Porque hay, hermanos, la palabra señorío quiere decir mando, quiere decir autoridad. Y es bueno que el siervo de Dios tenga autoridad de Dios, pero no autoritarismo, que es diferente. Hay personas o siervos que, hermanos, son de una manera como dictadores, que aprovechan la autoridad que Dios les ha dado sobre su iglesia, el mando que Dios les ha dado. Y no es así, mis hermanos, no, porque, hermanos, cuando venga el pastor de pastores, va a recompensar a cada uno según su obra. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos, con todo amor. Recuerden que la iglesia no es nuestra, es del Señor, y por lo tanto, entonces, debemos, hermanos, ¿verdad?, siendo como dice el versículo 3, no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo echados de la grey. Entonces, de esta manera, el representante debe de vigilar que se esté pastoreando de esa manera las iglesias que tiene a su cargo. Punto 2. Hacer visitas a las iglesias para supervisar su avance y crecimiento. La primera es vigilar, pero la otra es saber, ¿hay avance en el crecimiento de las iglesias? Avance quiere decir, ¿verdad?, caminar hacia adelante. Entonces, tiene que ver ese avance que hay en cada iglesia que tiene a su cargo. También su crecimiento. ¿Están creciendo las iglesias? Y si no, hay que ver la razón por la cual no está creciendo esa iglesia. Tiene que estar, hermanos, atentos, supervisarse el crecimiento en cada iglesia que tiene su cargo. Punto 3. Ver sus necesidades y llevar las peticiones a la iglesia que es cabecera para que se oren por esas peticiones. Cuando el representante de zona o de subzona visita a las iglesias, va viendo qué necesidades hay en cada una de ellas y tiene que apuntar para llevarse esas necesidades. Quizá en una iglesia, ¿verdad?, el pastor le comenta que se está construyendo el templo, ve que está construyéndose el templo y que los hermanos se están esforzando, pero todavía hay necesidad económica. Pues el representante apunta, hay que orar para que Dios ayude y bendiga a los hermanos en la construcción de su templo. Quizá la otra iglesia que visite, el pastor le dijo que hay varios enfermos muy graves, se lleva esa necesidad. Visita otra iglesia y en esa iglesia le dicen que hay necesidad de las misiones, y entonces apunta también. Y cuando llega a la iglesia, que es donde pastorea él, que es la cabecera, le expone a la iglesia las necesidades que hay en las demás iglesias de la subzona o zona. Hermanos, oren, porque en tal iglesia hay mucha necesidad. Y la necesidad es, hermanos, las misiones donde están trabajando. Así que oremos por esos obreros, oremos por esas misiones. Hermanos, en la otra iglesia encontré otra necesidad. Hay enfermos graves, oremos por esos enfermos graves. Hermanos, entonces, de verdad que será una bendición
bendición si nosotros, hermanos, llevamos esas peticiones a la iglesia donde pastorea el representante, porque entonces, hermanos, sea una grande bendición saber que se está orando por esas iglesias, ¿verdad? Así también, hermanos, el punto 4 es, si tienen misiones las iglesias, también hay que visitarlas. No porque, no, pues son las misiones de esa iglesia, que ella se encargue. Está bien, el pastor de esa iglesia que tiene misiones debe de visitarlas, pero usted es el representante, ya sea de zona o de subzona. Sé que hay mucho trabajo para ustedes como representantes, pero mis hermanos tienen que darse un tiempo para ver esa misión, ¿verdad? Una nueva visión. ¡Ah, gloria a Dios! Está creciendo la zona o la subzona. Entonces, hay que darse un tiempo para visitar las misiones de las iglesias que usted tiene a su cargo. Número 5. Apoyar los ministerios de las iglesias. A veces en las iglesias de la zona o de la subzona el Señor ha levantado grupos musicales. ¡Qué bendición! Hay iglesias donde quisiéramos que hubiera aunque sea un músico. Hermanos, pues es una bendición cuando surge un grupo musical en una iglesia, un solista. Hay que apoyarlos, hay que animarlos. O también al grupo evangelístico. El grupo evangelístico es una bendición, hermanos, en las iglesias. Nos ayudan. Hay que animarlos, hay que orar por ellos, hay que apoyarlos. Y hay que darnos un poquito también de espacio para acompañarlos. Qué feliz se siente el grupo evangelístico cuando el pastor va con ellos. Si no es todas las veces que sale, pero hermano, aunque sea alguna vez, ¿verdad? En algún momento, hágalo. Esta es una bendición. Ve que usted también sale a evangelizar, sale a trabajar. Pero diga, tengo mucho trabajo en la iglesia, en la subzona, es verdad. Pero si hay grupos evangelísticos, procure, hermano, ir con ellos. Con la ayuda de Dios. Punto número 6. No ser egoísta. No buscar su propio bien, sino el de otros. O sea, no busque el bien de su propia iglesia nada más. También vea por las demás iglesias que Dios le ha puesto a su cargo. Que también crezcan. Que todas las iglesias crezcan y caminen para la gloria de Dios. Punto 7, hermanos. Tener relaciones sanas con sus consiervos y colaboradores. A veces es triste saber que cierto pastor no se lleva con su representante de su zona o de zona, o que el hermano que es representante maltrata a sus consiervos porque tiene autoridad o porque es su representante. No, hermanos, no así, ¿verdad? Debemos de tener buenas relaciones, sanas relaciones con los consiervos y colaboradores. Que los hermanos se sientan felices trabajando con usted. Y aunado a esto está el punto 8, que es preocupándose por las familias pastorales. ¿Sí? Cuando visitemos esa iglesia, ¿verdad? A ese pastor, para saber cómo están, ¿verdad? Preguntarles cómo están, qué necesitan, apoyándoles, ¿verdad? Si necesitan consejo, si tienen alguna necesidad económica. Hay veces, hermanos, que la iglesia pues no suple en algún momento toda la necesidad de un pastor. Pero si usted pregunta, ¿están bien? ¿Les hace falta algo? Usted como representante. Y hermanos, pues ya los hermanos con confianza le dirán, hermano, pues tengo esta necesidad. Por esta ocasión le apoyamos, con alegría, con gozo, ¿verdad? O muchas veces, hermanos, lo que necesitan no es un apoyo económico. A veces, hermanos, necesitan, pues, que se les escuche.
somos siervos de Dios, es cierto, y somos humanos, pero a veces, hermanos, también los siervos de Dios necesitamos que alguien nos escuche, que alguien, hermanos, pues nos pregunte cómo estamos, ¿verdad? O a veces, hermanos, una palmadita de ánimo, ¿verdad? Porque aunque somos siervas de Dios o pastores o ministros o diaconisas, no lo hemos alcanzado todo. No somos superhéroes, somos humanos. Y qué hermoso es que nuestro representante, ¿verdad?, de subzona o de zona, pues hermanos, nos dé una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Eso es una bendición para nosotros, hermanos, ¿verdad? O saber cómo está la familia pastoral. A veces en la familia pastoral hay, a veces, hermanos, necesidad de un consejo, ¿verdad?, que necesite la esposa del pastor, los hijos del pastor, hermanos, porque en ocasiones hay veces que el pastor, ¿verdad?, está tan ocupado que se le olvida también pastorear a la familia. Pero qué bueno que el representante lo vea y pueda decirle y pueda hacérselo saber y pueda también hacer sentir a la familia pastoral que pueden confiar en él, que él es el pastor también de ellos. Y esto, hermanos, será de grande bendición para la gloria de Dios. Así que entonces, hermanos, de esa manera tendrán un equipo muy bendecido, alegre, feliz, trabajando con ustedes, ¿verdad? Porque hay ese cariño, hay ese amor, hay ese afecto. Y hermanos, pues se ora los unos por los otros en las necesidades. Bien, punto 9, hermanos, es cuidando que se manejen las finanzas de las iglesias con honestidad. También esto le pertenece vigilar al representante de zona o de subzona. ¿Cómo se están manejando las finanzas de la iglesia? Si es con honestidad, si es honrado la persona que está manejando las finanzas de la iglesia. Es necesario, hermanos. El dinero a veces es una tentación. Y entonces qué bueno es que el representante esté al pendiente de que se esté trabajando bien, de que se esté cuidando esa área. De esa manera bendice a los hermanos que están a cargo de este trabajo, y también nos preocupemos, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros somos los mayordomos del Señor, y entonces también tenemos que cuidar el dinero del Señor, ¿verdad? Porque en ocasiones hay siervos de Dios que piden cooperación. Hermanos, cooperemos para comprar esto. Y después hay veces que no lo compran. Y la iglesia dice, ¿y qué pasó con ese dinero? ¿Y qué pasó con esa cooperación? ¿Y qué pasó con el dinero de los talentos? ¿O qué sucedió con lo que nosotros juntamos que era para comprar unas bancas y ya no se compraron? ¿Dónde está ese dinero? No se nos dijo. Entonces es importante, ¿verdad?, que se les enseñe a los hijos de Dios que siempre deben de informar a la iglesia acerca de lo financiero, acerca de lo que se ocupa. Y si no se compró lo que se dijo que se iba a comprar, hay que explicarles y decirles. Y de esa manera, hermanos, evitamos que la iglesia, hermanos, desconfíe del siervo de Dios, sino que sea un siervo de Dios que tenga una buena administración de las finanzas. En esta tarde, hermano, usted ya ha escuchado la palabra del Señor. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros analicemos cómo lo estamos sirviendo. ¿Estamos cuidando de la iglesia del Señor? ¿Estamos amando al Señor y amando a sus ovejas? ¿Estamos protegiéndolas? ¿Estamos alimentándolas bien? ¿Estamos siendo confiables? ¿Verdad? ¿Hemos sido buenos pastores? ¿Se ha apacentado a la iglesia como el Señor lo dice? Si no es así, hermano, pues analícelo y hoy pongámonos a los pies del Señor y digamos: Señor, ayúdame a apacentar a la iglesia como tú
tú quieres que la apaciente. Y usted, que apacienta pastores, está a cargo de pastores y iglesias, sé que es una gran responsabilidad, hermanos. Y oramos por ustedes, que Dios los ayude. Pero también, hermano, si hay algo que no ha hecho bien, pídale al Señor que lo ayude. Pídale al Señor que le perdone. Y hermano, de hoy en adelante, ¿verdad? Con más cuidado, cuidando a esos pastores, a esas iglesias. Apacentemos todos a la grey de Dios, porque el príncipe de los pastores pronto viene. Y hermanos, Él trae recompensa para cada uno si fuéramos fieles. Que Dios nos ayude a cumplir su palabra y que el Señor los bendiga. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias a Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu divina y santa presencia para darte gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Gracias, Señor, gracias. Grande bendición nos has dado, Señor, de cuidar a tu grey. Gracias. Pero es grande responsabilidad, Padre. Ayúdanos a cumplir como dice tu palabra. Ayúdanos a amar a tu iglesia. Ayúdanos a apacentarla. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada uno lo que nos corresponde hacer. Bendice a mis hermanos y hermanas que están en tu obra. Apóyalos, mi Señor. Dales tu unción, dales de tu ayuda, dales de tu gracia, Señor. Dales de tu gracia y bendice abundantemente sus vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.